Estimados amigos y hermanos de nuestro ministerio, una vez más, por gracia de Dios, estamos tomando la oportunidad para poder así avanzar y continuar en nuestros estudios acerca del cambio de los tiempos. Y espero que lo que hayamos cubierto a través de estas últimas presentaciones estén ustedes estudiando y repasando para poder tener los hechos claros y puedan saber que lo que decimos lo podemos documentar y así ustedes también lo puedan hacer y no basarse en conjeturas, sino realmente saber en sí a ciencia cierta las cosas como son para poder dar una razón de su fe con claridad, con mansedumbre y en el Espíritu de Cristo. Así que vamos a comenzar o avanzar en nuestra presentación. Espero, como he dicho, que esté siendo de gran bendición lo que estamos exponiendo y que verdaderamente sirva de alguna forma para llevar adelante la obra, tanto individual y colectivamente entre el pueblo de Dios. Así que al avanzar aquí, o al comenzar, vemos que estamos cubriendo el cambio de los tiempos y ahora, en esta presentación, estaremos ahora hablando de el cambio en acción, parte 1. Ya vimos cómo Roma, como el papado y los jesuitas hicieron la obra de cambiarlo en la forma teológica al introducirlo en el protestantismo y llevarlo finalmente a Estados Unidos y como se ve hoy en día hacer la obra que se ha hecho al unir por medio de estos métodos, unir a los protestantes con el catolicismo, a que se extiendan la mano y se unan en esa fraternidad satánica. Así que nuevamente estamos en el cambio de los tiempos y estamos cubriendo el cambio en acción, parte 1. Así que comenzando aquí vemos lo que nos dice en esta presentación. Nuevamente al leer nuestra lectura base, que es el cambio de los tiempos en Daniel 7:25, como lo hemos hablado una y otra vez. Y nos dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25. Así que los tiempos y la ley fueron entregados en la mano del cuerno pequeño durante ese tiempo, y vemos que Dios levantó a su remanente para poder revocar la obra del cuerno pequeño, al levantarlo con un profeta verdadero para enseñar la correcta interpretación de las profecías y de su palabra en sí en general. Así que vemos que esta es la obra de Satanás, del cuerno pequeño que es el diablo. Así que al avanzar aquí, ahora vemos que nos dice el acontecimiento y los eventos. Y nos dice en esta diapositiva, en esta sección estudiaremos los sucesos o eventos que tomaron lugar durante el siglo XX a la luz del cambio de los tiempos que hemos venido estudiando, ya que la mayoría de estos eventos han tomado lugar con el propósito de llevar a cabo este cambio por parte del cuerno pequeño. Esta relación es más que sorprendente por el hecho que ninguno de los eruditos, ni historiadores, etc., han podido vincular estas cosas. Pero ahora, el león de la tribu de Judá ha abierto nuevamente el libro para que los estudiantes de la profecía entiendan y sean de aquellos que enseñen la justicia a la multitud en estas últimas horas de gracia dadas a su pueblo. Así que Dios ha abierto estas cosas y por eso ahora podemos entenderlas por medio de la ayuda del Espíritu Santo que Dios ha enviado para que lo entendamos como su pueblo escogido. Así que al avanzar aquí, ahora entramos en esta otra diapositiva que nos dice las riquezas y los jesuitas. Y nos dice ahora aquí, al entrar ya ahora en los eventos, dice, en toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma
reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella, con la reforma. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensible a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley, ni más sujeción que la de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. El Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos, sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo, la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la hoguera. Y nos sigue diciendo esta cita: para combatir contra estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y a oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Esta cita se encuentra en el Conflicto de los Siglos, la página 215. Así que vemos que la orden de los jesuitas fue levantada con el único propósito de destruir la reforma y poner nuevamente en el trono de la tierra, al hombre de pecado, para poder así llevar adelante la obra de Satanás. Y vamos a hablar ahora acerca de las riquezas en la historia de los jesuitas, y especialmente a partir del siglo XIX, del siglo XIX y XX más en particular. Así que vemos esta cita. Yo sé que para muchos a lo mejor no la han leído con más detalle, pero sabemos que ellos se justifican con la frase: el fin justifica los medios. Sabemos que para su iniciación se hace un juramento donde, yo sé que muchos a lo mejor no lo han leído, pero pueden hacerlo a través del Conflicto de los Siglos para darse cuenta en sí cuál es la perversidad de esta orden y cómo es que Satanás ha obrado grandemente a través de estos siervos de las tinieblas. Así que al avanzar aquí vemos ahora en esta otra diapositiva, y nos dice el plan jesuita en acción. Y dice: la base para todo este estudio o presentación, que es la que estamos dando, se encuentra en una carta escrita el 15 de agosto de 1871 por Alberto Pike a Giuseppe Mazzini, la cual se cita en el libro Descent into Slavery, o Descenso a la Esclavitud. Dice: después de haber consolidado su poder financiero en la mayoría de las naciones europeas, a mediados del siglo pasado, los banqueros internacionales trabajarían fervorosamente para extender su esfera de influencia hasta los últimos rincones de la tierra, en preparación para su último asalto en contra de los Estados Unidos, una nación que por medio de su constitución se mantenía libre, que surgió a partir de 1776 en adelante, como lo sabemos los estudiantes de la profecía, y a partir de eso sabemos que también el papado se fue hacia el abismo al perder su poder político. Así que vemos aquí acerca de este plan jesuita en acción. Dice: en las décadas que siguieron, se hizo evidente que para obtener el éxito en su afán de dominio mundial, ellos tendrían que instigar una serie de guerras, las cuales resultarían en el desplome del viejo orden mundial, en preparación para la construcción del nuevo orden mundial. Este plan fue delineado con lujo de detalle por Albert Pike, el gran soberano dirigente del rito escocés de la libre masonería y principal iluminista en América, en una carta dirigida a Giuseppe Mazzini en agosto 15 de 1871. Y dice:
Pike declaró que la Primera Guerra Mundial tenía que ser fomentada para poder destruir a los zares de Rusia y para poner todo ese vasto territorio bajo el control de agentes Illuminati. Rusia después sería usada como el malo de la película para llevar a cabo los designios del Illuminati a nivel mundial, que eso es lo que vemos ahora en cada noticia que los Estados Unidos está utilizando a través de sus medios de comunicación. Pero siguiendo aquí, acerca de este plan jesuita en acción, y dice, la Segunda Guerra Mundial sería fomentada por medio de la manipulación de las diferencias que existían entre los alemanes nacionalistas y los políticos sionistas. Esto resultaría en la expansión de la influencia rusa y el establecimiento del Estado de Israel en Palestina. Dice, la Tercera Guerra se llevaría a cabo debido a las diferencias creadas por los agentes Illuminatis entre los sionistas y los árabes o el Islam. Este conflicto se expandiría por todo el mundo. Los Illuminati planearon liberar el ateísmo y al secularismo para poder provocar un cataclismo social, el cual en todos sus horrores enseñaría a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, el cual es el origen del salvajismo y de las guerras más sangrientas. Vemos aquí que en la Tercera Guerra Mundial, que todavía no ocurre, pero está por comenzar, iban a utilizar a los sionistas, especialmente al Estado de Israel que fue creado, y a los árabes, como ahora vemos a ISIS o ISIS, como se conoce, que está ahorita haciendo grande obra a través de todo el mundo con sus ataques terroristas. Pero vamos a continuar para poder entender más acerca de esto que estoy hablando. Y nos dice aquí, una vez que esto suceda, los ciudadanos de todo lugar, obligados a defenderse de la minoría de revolucionarios, exterminarán a estos destructores de la civilización y las multitudes desilusionadas con el cristianismo, las cuales poseen un espíritu deísta, estarán en ese momento sin dirección y solo con ansias de poseer un ideal, pero sin saber a dónde dirigir su adoración. Recibirán la verdadera luz por medio de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, la cual finalmente saldrá a la luz delante de todo el mundo. Esta manifestación será el resultado del movimiento de la reacción general, el cual será seguido por la destrucción del cristianismo y del ateísmo, ambos conquistados y exterminados a la misma vez. Esto es lo que habló Alberto Pike, y esta cita se encuentra en el descenso a la esclavitud en la página 38 y 39. Así que vemos que esta gente, antes del siglo, que entrara el siglo XX, ya habían planeado las guerras, la primera, segunda y hasta una tercera guerra mundial, con el fin de llevar adelante la obra de poner al mundo bajo el nuevo orden mundial, que es en sí el mismo plan de Satanás que se llevó a cabo en el cielo, en la Torre de Babel y a través de los diferentes eventos que vemos en la Biblia, con el plan de establecer su dominio sobre toda la humanidad. Así que vemos que este plan se ha llevado en acción, como podemos constatarlo ahora que vivimos en este tiempo y ver hacia atrás, al ver la Primera, la Segunda Guerra Mundial y lo que está sucediendo ahora delante de nuestros mismos ojos. Pero al avanzar aquí, ahora vemos, dice la Reserva Federal. Y quizás ahorita no puedan entender la razón por la cual estoy hablando acerca de estas cosas, pero se van a ir dando cuenta en realidad cómo se entreteje esto que estoy hablando con los eventos, con las cosas que hemos expuesto a través de la presentación del cambio de los tiempos. Así que al avanzar aquí vemos acerca de esta Reserva Federal y nos dice, nuevamente, a mediados de los 1800, otro iluminista alemán fue enviado en una misión por parte de la casa de los Rothschild para cumplir una meta en el nuevo orden de las edades. Su nombre era Jacob Henry Schiff, quien vivió en 1847 a 1920. Dice, él llegó a Nueva York en primer lugar con el único propósito de poder controlar el sistema monetario de los Estados Unidos. Dice,
Eventualmente se convirtió en jefe de la firma bancaria de Kuhn Loeb y compañía. Un tiempo después, él compró a Kuhn Loeb con dinero de los Rothschild. Él hacía uso de la caridad como una cortina de humo para esconder sus actividades iluministas en la creación de este gobierno mundial. Nos sigue diciendo, Jacob Schiff se convirtió en uno de los más importantes sucesores de Albert Pike o de Alberto Pike en llevar a los Estados Unidos hacia la anarquía. Como Lenin lo declaró anteriormente, una de las primeras metas de los comunistas es obtener el control de todos los sistemas monetarios del mundo. Y esto era el primer objetivo que Jacob Schiff tenía que cumplir. Esta cita se encuentra en el Movimiento de la Nueva Era y los Illuminati, número 666, y esto está en la página 234 y 235, y esto fue escrito por William Sutton, un reconocido escritor acerca de estas cosas. Así que vemos aquí, al continuar acerca de los Rothschild y el Vaticano. Vean, aquí vamos a poder entrelazar acerca de lo que estoy hablando, acerca de los planes, del cambio de los tiempos y cómo esto se entrelaza y se relaciona una con otra cosa. Y dice acerca de los Rothschild que enviaron a Jacobo Schiff para tomar el control del sistema monetario de los Estados Unidos. Ellos fueron los que lo enviaron, lo patrocinaron y le dieron el dinero para poder hacer lo que tenía que hacer. Y dice, conociendo que los Rothschild son una familia judía importante, los busqué en la enciclopedia judaica y descubrí que ellos llevan el título, vean, Guardianes del Tesoro Vaticano. Dice, el establecer a los Rothschild como tales les dio al papado negro absoluta privacidad financiera. ¿Quién buscaría por las llaves de la riqueza de la Iglesia Católica Romana en una familia de judíos ortodoxos? Esto lo encontramos en el libro que se llama Los Dictadores del Mal, y en la página 160 y 161, y el escritor es F. Tupper Sassi. Así que si lo quieren ver, ahí lo pueden constatar claramente, que los Rothschilds en realidad son los que guardan el tesoro, la riqueza del Vaticano. No es en sí la familia, sino que ellos simplemente han sido utilizados para guardar todas las riquezas del Vaticano, y así no sepan realmente las operaciones del Vaticano directamente, sino que son utilizados para hacer esta obra. Así que, en realidad, el Vaticano ordenó a los Rothschilds que enviaran a Jacobo Schiff para establecer lo que es la Reserva Federal de los Estados Unidos, lo que hoy conocemos como la Reserva Federal. Así que al seguir aquí, ahora vemos esta diapositiva acerca de la Reserva Federal. Y nos dice aquí, estas caras que vemos son de los hombres que constituyeron o que establecieron la Reserva Federal en aquel entonces. Y nos dice aquí, en 1910 se reunieron 7 hombres, los cuales están en la parte de atrás, en la isla de Jekyll Island, en la costa de Georgia, para establecer un banco central, al que llamaron Banco de Reserva Federal. Estos hombres eran Nelson Aldrich, Frank Vanderlip, ambos representando el imperio de los Rockefeller, Henry Davidson, Charles Norton y Benjamin Strong, representando JP Morgan, y Paul Wahlberg, representando a la dinastía banquera europea de los Rothschild. Dice, hemos visto anteriormente que los Rothschilds fueron los agentes banqueros que sirvieron a los papas jesuitas conservando la llave de las riquezas de la Iglesia Católica Romana. Así que vemos aquí ya la conexión. Quizás les dije que iba a haber algunas sorpresas a través de nuestras presentaciones. Y yo sé que esto es, sin lugar a dudas, una de las cosas que ustedes tenían que saber y realmente sacar a la luz como Dios es que lo ha querido. Y nos sigue diciendo acerca de esta obra satánica. Dice acerca de la Reserva Federal, nos sigue diciendo. Dice, los Morgan eran competidores amigables con los Rothschild y llegaron a ser muy unidos socialmente con ellos. La firma Morgan en Londres había sido salvada de la ruina financiera en el año 1857 por el Banco de Inglaterra,
sobre el cual los Rothschild tenían una gran influencia. Luego, Morgan parecía haber sido un agente financiero de los Rothschild e hizo todo lo posible para aparentar ser completamente americano. Dice, su entrada en ese campo bancario, hablando de los Rockefeller, no fue recibida con beneplácito de parte de Morgan, por lo que se convirtieron en competidores feroces. Eventualmente, decidieron minimizar su competencia y comenzar a compartir aventuras. Al final trabajaron juntos para crear un cartel nacional llamado el Sistema de Reserva Federal. Y esta cita también se encuentra en el libro que se llama La criatura de la isla de Jekyll. Y esto es en la página 209. Así que vemos cómo estas dinastías banqueras en realidad vemos que estaban, por así decirlo, controladas por los jesuitas a través de la familia Rothschild, que era una familia de banqueros que en sí son los que guardaban el tesoro del Vaticano o el tesoro de la Iglesia Católica Romana. Como han de saber, la Iglesia ha despojado a las naciones a través de siglos y siglos, y todo ese dinero ha caído en manos de esta familia para poder así esconder la obra de Satanás, de llevar a cabo estos fines, de establecer una reserva federal y los diferentes bancos mundiales que existen hoy en día. Así que al seguir aquí nos dice acerca de la Reserva Federal y los jesuitas. Dice, estas tres familias financieras, los Rothschild, los Morgan y los Rockefeller, quienes hacían lo que la orden de los jesuitas les dijeran, hacían lo que los jesuitas les dijeran, ya que los jesuitas se infiltraban en sus organizaciones. Hacían lo que fuese necesario para destruir las libertades constitucionales en América y para lograr que el Papa dominara el mundo. Si miramos hacia atrás, al siglo XX, vemos cuán exitosos han sido los jesuitas. Han continuado malgastando las riquezas de América y atacando continuamente la Constitución y las libertades. El poder del Papa y en la ciudad del Vaticano aumenta día a día. Algún día, que ya está aquí, ya llegó, logrará un control total otra vez. Así que vemos cómo los jesuitas han utilizado a estas diferentes familias para poder así establecer este sistema de reserva federal, que es un banco privado que emite lo que es la moneda al país, y en sí es por eso que el Estados Unidos está en bancarrota, y muchos de los otros países que están dominados por los bancos centrales o las diferentes instituciones financieras que se han instituido. Así que al seguir aquí vemos cómo fue que tomaron parte o establecieron la Reserva Federal y cómo fue que lo hicieron paso a paso. Y dice aquí la Reserva Federal y el Titanic. Y vemos que nos dice aquí, la construcción del Titanic comenzó en 1909 en un astillero en la capital del norte de Irlanda. Dice, Belfast era una ciudad protestante por lo que era odiada por los jesuitas. La Primera Guerra Mundial comenzó unos cuantos años después. Dice, el Titanic era uno de los botes de la flota que poseía la línea White Line, una compañía de transportación marítima internacional. Dice, el negocio bancario no era el único en que Morgan tenía un interés económico fuerte. Haciendo uso del control que tenía sobre los ferrocarriles de la nación y usando el mismo como herramienta, había creado un tipo de financiamiento internacional que incluía las dos líneas alemanas más grandes y una de las dos más grandes en Inglaterra, y una de estas era la línea White Star o la Estrella Blanca. Esta cita está en La criatura de Jekyll Island y la página 246, y el escritor es Edward Griffin. Así que siguiendo aquí acerca de la reserva y del Titanic y cómo esto tomó así lugar, vemos que nos sigue diciendo, había un número de hombres ricos y poderosos que declararon de forma clara que no favorecerían el sistema de reserva federal o este engaño. Los jesuitas le ordenaron a J. P. Morgan construir el Titanic. Este barco supuestamente indestructible sirvió como el barco en el que encontraron la muerte aquellos que se oponían a los planes de los jesuitas de establecer un sistema de reserva federal.
Vemos que no es como la película famosa del Titanic, que es nada más simplemente de amor y fue por evento de la casualidad o del desfortunio humano, sino en realidad había cosas que se estaban haciendo a través de este trágico evento, y había hombres que lo estaban planeando y que lo planearon y lo ejecutaron, como lo podemos ver a través de la historia. Así que nos sigue diciendo acerca de esto de la Reserva Federal y el Titanic. Dice, estos hombres ricos y poderosos pudieron haber bloqueado el establecimiento de la Reserva Federal y sus poderes y fortunas serían arrebatados de sus manos. Dice, tenían que ser destruidos por medios tan absurdos que nadie sospechara que habían sido asesinados, y nadie sospecharía que habían sido los jesuitas. El Titanic fue el vehículo de su destrucción. Para proteger al papado y a los jesuitas de cualquier sospecha, muchos irlandeses, franceses y católicos romanos italianos inmigraron al Nuevo Mundo a bordo del barco. Eran personas que podían morir sin que se considerasen sus muertes como algo importante. Los protestantes de Belfast que querían inmigrar a los Estados Unidos fueron invitados también a bordo del barco. Todos los hombres ricos y poderosos de los que los jesuitas querían deshacerse fueron invitados a bordo del barco también. Al seguir, vemos, 3 de los más ricos y poderosos de estos fueron Benjamin Guggenheim, Isadore Strauss, el propietario de las tiendas de departamentos Macy's, y John Jacob Astor, posiblemente el hombre más rico del mundo en aquel entonces. El total de sus riquezas en aquella época, haciendo uso del valor del dólar en ese momento, era más de $500 millones. Hoy día esa cantidad de dinero tendría un valor de $11 billones. Estos 3 hombres fueron motivados a abordar el palacio flotante. Tenían que ser destruidos porque los jesuitas sabían que ellos utilizarían sus riquezas y sus influencias para oponerse al Banco de Reserva Federal, y también se opondrían a las varias guerras que se estaban planificando. Esta cita está en Los Terroristas Secretos, la página 59, y esto es escrito por Bill Hughes. Así que vemos que fue planeado. Invitaron a estos hombres poderosos para que se hundieran con el barco, y así no hubiera forma de rastrear que habían sido asesinados, como ya lo leímos. Nos dice aquí de la Reserva Federal y el Titanic. Y nos dice, una de las más grandes tragedias del siglo XX, el hundimiento del Titanic, se encuentra ligado directamente con la orden de los jesuitas. El barco, que supuestamente era indestructible, el palacio flotante, fue creado para convertirse en la tumba de los ricos que se oponían al sistema de Reserva Federal. Dice, para el 9 de abril de 1912, se eliminaron todas las oposiciones que había a la creación de la Reserva Federal. En diciembre de 1913 surgió el sistema de Reserva Federal en los Estados Unidos. 8 meses después, los jesuitas tenían fondos suficientes a través del Banco de Reserva Federal para comenzar la Primera Guerra Mundial. Esto está en Los Terroristas Secretos, la página 63, nuevamente escrito por Bill Hughes. Así que todo esto, lo que se organizó, y ese evento trágico sucedió con el propósito de destruir toda oposición para establecer el Banco Federal, que fue la obra maestra de los jesuitas, y por eso utilizaron a las diferentes familias, especialmente a los Rothschild, para poder establecer este sistema federal, que es realmente una traición hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Y vemos aquí acerca de esta Reserva Federal, pero dice aquí, examinemos más detenidamente la situación del Banco Central y veamos por qué la situación es tan peligrosa. La mayoría de las personas no entienden lo del Banco Central o el Banco de la Reserva Federal. Simplemente lo vemos en los billetes que dice Reserva Federal o Banco Federal o de la Reserva Federal, pero no entendemos en realidad qué es lo que realmente es esto que leemos. Y dice, es necesario entender que el Banco de la Reserva Federal no le pertenece al gobierno de los Estados Unidos, como muchos piensan. El Banco Central, el Banco de Reserva Federal, es un banco privado que le pertenece a las personas más ricas y poderosas del mundo.
Este banco no tiene nada que ver con el gobierno de los Estados Unidos, aparte de la conexión que les permite realizar las operaciones que se describen a continuación. El Banco de Reserva Federal tiene un monopolio total de dinero y son apoyados por el gobierno. Antes de tener el Banco Central, los bancos competían unos con otros y los consumidores recibían los beneficios de la competencia. Esto ya no ocurre porque ya es un monopolio. Continuando sobre esto, dice, todos sabemos que hoy día los Estados Unidos toman dinero prestado y que operan basándose en deudas astronómicas. ¿Y por qué ocurre esto? El sentido común dice que la política de mantener una deuda tan enorme tarde o temprano destruirá la organización que tenga este tipo de práctica, porque el interés en la deuda aumentará más que los ingresos, haciendo imposible la realización de pagos. Esto es exactamente lo que otras naciones han hecho con los diferentes bancos mundiales que están establecidos, y por eso están en la deuda, en el completa deuda y en la bancarrota, como son muchos de los países que antes eran grandes potencias. Así que vemos aquí acerca sobre esto de la Reserva Federal. Dice, ahora nuestro escenario. Así a grandes rasgos, es como funciona esa operación. Supongamos que los Estados Unidos quiere coger prestado $1 billón. El gobierno emite un bono por esa cantidad, más o menos como hace la compañía de aguas cuando necesita recaudar dinero para nuevas tuberías o para una nueva represa. El gobierno le envía ese bono de $1 billón al Banco de Reserva Federal y este a su vez emite una orden al departamento de imprenta y grabado para que imprima $1 billón en billetes. Luego, de más o menos 2 semanas, cuando los billetes han sido impresos, el departamento de imprenta y grabados envía los billetes al Banco de Reserva Federal, quien a su vez emite un cheque de alrededor de 2 millones para ganar por la impresión de los 2 millones de los 2 billones de dólares en billetes. Entonces, el Banco de Reserva Federal presta los 2 billones de dólares al gobierno de los Estados Unidos y la gente del país paga el interés a una suma exorbitante cada año. El Banco de Reserva Federal no tiene que poner un solo centavo de todo este dinero. Dice, vemos pues que cuando el gobierno de los Estados Unidos debe, aunque sea $1, ese dólar más el interés va a los bolsillos de los dueños del Banco de Reserva Federal. Esto constituye el más colosal robo perpetrado en la historia de la humanidad. Y el mismo es tan subliminal y tan sutil que las víctimas ni siquiera se dan cuenta de lo que está ocurriendo. ¿Entendemos entonces el por qué los jesuitas quieren mantener todas estas operaciones en secreto? Dice, la Constitución de los Estados Unidos le da el poder al Congreso para emitir el dinero. Si el Congreso emitiera su propio dinero como se establece en la Constitución, no tendría que pagar los billones de dólares de interés que está pagando ahora cada año a los banqueros por la deuda nacional, por un dinero que viene de la nada. Si el dinero fuera emitido por el Congreso, sería libre de deudas. Esto está en Los Terroristas Secretos, la página 26 y 27. Y esto es como opera la Reserva Federal y en sí todo banco mundial que está establecido. Es lo mismo porque son los mismos que están detrás. Así que esto es la Reserva Federal. Y nos dice aquí nuevamente acerca de esta Reserva Federal y los jesuitas. Dice, ligados por votos de pobreza, de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Esto está en el Conflicto de los Siglos, la página 215. Así que vemos que no tan solo han estudiado el arte de adueñarse de la riqueza, sino que lo han llevado a cabo estos hombres siervos del demonio, para poder adueñarse de la riqueza, para que así se cumpla lo que dice la Escritura en Apocalipsis 13, donde habla de que ninguno pueda comprar ni vender, al menos que tenga la marca de la bestia. Y solamente al poder ellos controlar la riqueza del mundo, al poder controlar a los bancos y a todo donde se emite el dinero, es como pueden hacer que esto se lleve a cabo. Así que nos dice también en la cita de abajo, para el 9 de abril de 1912,
se eliminaron todas las oposiciones que había a la creación de la Reserva Federal. En diciembre de 1913 surgió el sistema de Reserva Federal en los Estados Unidos. 8 meses después, los jesuitas tenían fondos suficientes a través del Banco de Reserva Federal para comenzar la Primera Guerra Mundial. Así que tomaron control del sistema monetario de los Estados Unidos para poder así empezar con la obra, con los planes de llevar a cabo el cambio de los tiempos, y tenía que haber las guerras que habló Alberto Pike, y tenían que tomar el control de la riqueza para poder así sufragar los gastos que tenían o que iban a suceder a través de los eventos y de las guerras que iban a tomar lugar. Y esto sucedió por el hundimiento del Titanic, que fue llevado a cabo, como ya lo vimos, por los Illuminati, que en realidad son simplemente los que están detrás, que son los jesuitas. Esto ha sido el cambio de los tiempos, y hemos hablado acerca del cambio en acción, parte 1. Hablamos acerca del dominio o del Banco de la Reserva Federal y en sí de los bancos a nivel mundial, como lo hemos hablado. Esperamos que a través de la presentación de esta que acabamos de impartir, que los ojos de su entendimiento hayan sido iluminados con la gloria del cuarto ángel, y que puedan ver realmente la relación que existe entre el establecimiento de la Reserva Federal, de los eventos que tomaron lugar para que esto se estableciera, y de quién realmente está detrás de todo esto, para poder así llevar a cabo el cambio de los tiempos. Esto es la fase en acción de lo que ellos establecieron, ya que es a través de estos planes como se ha llevado a cabo paso por paso, y vemos que una vez que esto sucedió, la Primera Guerra Mundial comenzó. Así que esto ha sido el cambio de los tiempos, y esperamos y deseamos que el Señor haya bendecido grandemente su entendimiento a través de esta presentación que hemos impartido en esta tarde. Deseamos que el Señor los bendiga grandemente a través de esta obra.